Un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan en la revista Contraportada. Hoy conversaremos sobre el manejo inmobiliario en el municipio de Chía, Cundinamarca, a partir del caso del señor Hernán Tovar Lombana, quien ha denunciado que fue víctima de un posible fraude y que presuntamente configura una vulneración de derechos por parte de personal vinculado a la alcaldía local de Chía. Hechos que fueron divulgados en la emisión de Noticias 1 el pasado 28 de junio de 2025. Para abordar el caso, contaremos con la participación del denunciante, el señor Hernán Tovar Lombana, su apoderada, la abogada Marta Molina, y el investigador jurídico de Ruralia Urbana, Iván Carrillo. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, don Hernán, es usted el denunciante de este caso, entonces por favor coméntenos cómo llega a este terreno, cómo conoció a los vendedores, a los señores Vargas Rodríguez y a su apoderado, y cómo conoció a los señores Carlos Vargas Abello y María del Tránsito Vargas. Entonces, iniciemos con esas preguntas. Bueno, todo inicia en el 2008 en un predio que tenía mi suegro. Le decimos que con mi esposa que si nos deja montar un negocio ahí, bueno, ahí al frente, que había un vallado y eso, y digo que sí, a montar un asaderito. En el 2008, entonces iniciamos ese proceso y él dijo que sí, nos dejó montar el negocio, lo montamos con mi esposa en el predio de mi suegro. Y arrancamos en diciembre del 2008, arrancamos en diciembre del 2008, diciembre 21, arrancamos el negocio. Entonces, pues nunca esperamos que fuera a tener tanto auge el negocio, nos fue muy bien. Entonces, ya estábamos necesitando parqueadero. Entonces, al lado hay un predio de los hermanos de mi suegro que estaba ahí abandonado, o sea, una herencia que ellos tenían ahí, pero no le habían puesto atención a ese predio. Entonces nosotros empezamos ahí, hicimos ahí, yo alargué ahí un poquito el vallado, le metí un tubo y empezamos a meter carros ahí. Y ya, bueno, empezamos a poner carros ahí, bien, ya después vinieron ellos, que cómo cuadrábamos, pues, para un canon de arrendamiento, le dijimos que sí, que cuadráramos, porque nosotros necesitamos ese pedazo, pues, para parquear los carros, y así sucesivamente. Hasta que ya, bueno, ya pagamos arriendo verbalmente, después hicimos un contrato, ya llegamos a la fecha de que ellos dijeron que necesitaban legalizar ese predio, pero que no tenían dinero. Entonces les propusimos con mi esposa y mi suegro, alma bendita, que pues que nos vendiera una porción de ese terreno para que ellos legalizaran ese predio y me vendieran a mí un pedazo, pues para tener dinero para poderlo legalizar. Y sí, llegamos a un acuerdo con todos los herederos y se llega a ese acuerdo, se hace la negociación, eh, se, se ponen unos plazos para el dinero, se cumplen en una promesa de compraventa que se realiza, se hacen las consignaciones. En el 2015, en el 2015, exactamente el 9 de febrero del 2015, en la promesa de compraventa dice que ellos, como ya cumplí con unos pagos, que ellos me hacen la entrega materialmente del predio, que ya no sigo pagando los 160.000 de arriendo que se venían pagando, entonces que ellos me entregan el lote, así sucesivamente. Me lo entregan, ya no sigo pagando arriendo en el 2015. En el 2016 viene el alcalde actual, Leonardo Donoso. Entonces yo le hago una propuesta de que me está afectando un vallado, porque yo hice un salón ahí y me está afectando un vallado para el restaurante, porque pues sale mucho mosco, mucho ratones, y entonces me estaba perjudicando. Entonces yo le propongo a él en el 2016 que si me ayuda para yo canalizar ese vallado, y me dice que sí, que él me colabora con eso y hace las pertinentes, me dice que haga las diligencias por planeación y vienen ellos y hacen sus medidas,
se hace todo sobre la ley que manda y me hacen la canalización, está ese documento registrado de planeación y de Chía que me reconocen como propietario de ese predio y él me pone todos los materiales y se hace la canalización. Bueno, ahí sigue el negocio. Tengo ¿Sí? otra pregunta, y es si conoció a los señores Carlos Vargas Abello y María del Tránsito Vargas, y si usted conoce si existía alguna relación entre estos últimos señores y los señores Vargas Rodríguez. Los señores Vargas, María del Tránsito y Abello, ellos tenían otro lote porque eran 3 porciones de lote. Ellos tenían los otros 2 lotes ahí enseguida. Ellos eran primos, son primos, con los herederos que me vendieron a mí. Entonces ellos tenían esas porciones de lote, pero también tenían el mismo problema que tenían, no tenían la escritura legalizada de esa posesión que ellos tenían ahí. Entonces, bueno, los herederos que me venden a mí son los hermanos de mi suegro. Se hace la venta legal, porque ellos eran los dueños de ese terreno, y me hacen la venta de una posesión de 30 años. Yo les compro una posesión de 30 años. Entonces, como ellos no podían legalizar el predio, entonces se une con María del Tránsito y el señor Abello y engloban todo el terreno. Entonces, como los que me venden a mí tenían la posesión y no tenían los papeles bien claros, entonces la hacen más fácil cuando aparece Rito Wilmer, porque Rito Wilmer le interesa todo el terreno. Entonces ellos engloban todo y hacen una sola venta. Y los que entregan el terreno es María del Tránsito y el señor Abello. Le entregan en la escritura a Rito Wilmer. Bueno, muchísimas gracias. Ahora pues quisiera pasar con la señora Marta, que es la abogada, es la persona que está representando a don Hernán. La pregunta tiene que ver con que si dentro de la tradición del predio en donde presuntamente está ubicada la posesión del señor Hernán, en el 2017 se notó que hubo un aumento exponencial en el área de 1.200 metros cuadrados adicionales, y también se observa que su cliente le compró a unas personas que no eran titulares con derechos reales. Entonces, de acuerdo a su investigación del caso, podría decirse que hubo un fraude o estafa, doctora Marta. Bueno, buenas tardes para todos los presentes. Efectivamente, aquí hay una irregularidad que se presenta en la venta que le hacen los herederos de los hermanos Vargas a don Hernán, porque ellos efectivamente le venden una parte del predio de mayor extensión, le venden 556 metros de un área de mayor extensión. El tema radica en que ellos son conscientes de que el predio es mucho más grande y que obviamente había que iniciar unos procesos de pertenencia. Entonces los herederos le venden a Hernán, pero posteriormente a la venta que le hacen a Hernán y la posesión que le entregan a Hernán, entonces aparece, según el certificado de tradición y libertad, aparece un cliente que quiere la totalidad del predio. Entonces, ¿ellos qué hacen? Como ya habían entregado el predio a Hernán Tovar, como ya se lo habían vendido y se lo habían entregado materialmente, entonces ellos quieren resolver esa promesa de compraventa que habían firmado en ese año con Hernán Tovar, en el 2015, la quieren resolver y acuden a una conciliación y a un proceso que se adelantó en el juzgado primero de Chía y en segunda instancia en Zipaquirá, para resolver el contrato y dejar sin efecto esa promesa de compraventa. Es decir, cuando el señor Rito Wilmer Melo Cano compra el terreno, él ya se entera de que lo que él estaba comprando al área total había que restarle los 556 metros, que era donde ya estaba ejerciendo la posesión Hernán Tovar. El señor Rito Wilmer estaba tan enterado de ese tema que él hizo parte del proceso de la resolución de la promesa de compraventa que firmó Hernán Tovar con los hermanos Vargas, y él supo que el contrato quedó en firme, que la promesa de compraventa quedó en firme, que por lo tanto Hernán Tovar continuaba ejerciendo la posesión del predio.
Sin embargo, el Rito Wilmer, cuando compra el predio, los otros predios que luego ellos unen, lo que hace es respetar, alinderar los predios que englobó y deja la parte que Hernán tiene en posesión, se la deja libre, porque él sabe que ese predio no es de él. Posteriormente, cuando el señor Rito Wilmer hace el cerramiento, respetándole los 556 metros, le vende la misma porción de tierra a la empresa Exalta, a la constructora Exalta. Y la constructora Exalta respeta los mismos 556 metros que Hernán tiene, porque ellos llegan, mantienen el cerramiento, que es lo que yo siempre he venido discutiendo en el proceso. El cerramiento que tiene allí el predio de Hernán Tovar no fue hecho 8 días antes de la diligencia de lanzamiento. Era un cerramiento que tenía bastantes años. Los vestigios se demuestran que no fue hecho a los 8 días, sino que llevaba muchos años el cerramiento y hecho por la misma empresa Exalta, por el mismo Rito Wilmer. Entonces, todos ellos conocen, se dan cuenta que ellos compraron un predio, pero que una parte de ese predio 556 metros, son de Hernán Tovar. Aún así, Exalta, cuando compra el predio, es él quien obra de mala fe y le dice al municipio, como sabe que no, como le propone a Hernán Tovar, que le va a comprar el predio, y Hernán no se lo vende, entonces la manera más fácil es volverlo un bien de uso público, entregándoselo como cesiones al municipio, para decirle, vaya, peleé con el municipio, porque como los bienes de uso público son imprescriptibles, inembargables, entonces digo, allá le entrego el problema y el municipio, desafortunadamente, lo aceptó. En ese momento, quien hizo eso fue el señor Eduardo Espinosa en el gobierno de Luis Carlos Segura. Bueno, entonces su merced sabe, la doctora Marta sabe cómo los señores Carlos y Tránsito legalizaron esos 1.200 metros cuadrados adicionales y en concreto, ¿qué le vendieron a su cliente? O sea, ¿quién es el responsable de esta situación? Pues los que vendieron en su momento, que fueron los hermanos Vargas, que le vendieron a Hernán, ellos son los directamente responsables porque después, pero bueno, ellos le venden a Hernán los 556 metros, luego hacen la venta del área restante, se la venden a Rito Wilmer, y es ahí donde de manera irregular y de manera fraudulenta continúan haciendo las ventas de Rito Wilmer a Exalta y Exalta le entrega las sesiones. Entonces, para mí, la venta y hoy, al día de hoy, la venta de los 556 metros que le hicieron los hermanos Vargas sigue vigente, sigue clara, y Hernán es dueño de esos 556 metros. Que ya Exalta y que Rito Wilmer hayan comprado el área restante y hayan englobado y hayan hecho todo lo que hicieron con el predio, pues bueno, lo hicieron, pero ellos sabían y materialmente siempre respetaron los 556 metros que están en posesión de Hernán Tovar. Entonces, pues la mala fe yo se la endilgo a Exalta, a la empresa Exalta, y pues desafortunadamente la administración municipal, en su deber legal de verificar que antes de recibir cualquier cesión tenía que verificar que ese predio que le estaban entregando como cesiones del municipio efectivamente eran de su propiedad y estaban en su posesión y que no tenían ningún problema jurídico, pues esa fue la omisión del señor Eduardo Espinosa, que era el director del UDUBI, y pues del alcalde Luis Carlos Segura. Y a raíz de eso, que es lo que hemos venido manifestando durante todo este tiempo, en todos los procesos, diciéndoles, este no es un problema entre Hernán Tovar y el municipio. Este es un tema donde el municipio le tiene que reclamar a la empresa Exalta que le haga entrega de las sesiones, pero con los predios de él, que sean de su propiedad, porque el municipio no puede entrar en pleitos que no los originó el municipio, los originó la empresa Exalta, cuando lo hizo de mala fe entregándole unas sesiones con un predio que no era de su propiedad. Esta pregunta que viene es para
nuestro compañero de Ruralia, para Iván, que es investigador jurídico de Rural y Urbana. Hay un hecho bastante llamativo y es que en solo 4 años, del 2017 a 2021, se incrementa el precio de los 2.868 metros en casi un 2.000% en el suelo rural. Rito Melo adquiere el predio por 90 millones y luego lo vende a Exalta SAS en 1.794 millones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó para multiplicar de manera tan exponencial el valor del suelo? Y sabe si esto pasa con frecuencia en Chía, si es una situación recurrente en estos terrenos. Entonces lo escuchamos, Iván. Bueno, pues básicamente, pues en el entendido de la pregunta, creería que puede existir una imprecisión, tan así que don Hernán, para su predio de 556.5 metros, pues dio una cifra superior a 90, pero lo aclaro en el buen sentido, ¿sí? Para que tengamos claro. Ahora, como siempre, y en el entendido de las investigaciones, cuando se abordan tanto en lo jurídico como en lo periodístico, esto lo basamos en el presunto. Lo que usted ha dicho es efectivamente categórico. La manera en que se adquiere el predio por el señor Rito Wilmer Melocano y se vende a la constructora Exalta, pues demuestra una situación bastante particular y ya la voy a mencionar. Lo que en últimas usted expone y hace en su pregunta, me parece muy válido, y es lo cierto que se está presentando en toda la sabana de Bogotá, y pues bueno, en Chía no es la excepción, y es el tema de cómo yo logro hacerme a un predio, a un valor, y luego lo vendo de una manera más grande. Y sobre todo cuando pues hay un conflicto de intereses grandísimo, que es lo que hemos venido encontrando. Porque resulta y pasa que el señor Rito Wilmer Melocano, que es la persona con la que se ejecuta la presunta doble compraventa de un lote perteneciente al señor Hernán Tovar, él, ¿qué es lo que hace? Como bien lo estaba explicando la doctora Marta y demás, si bien el gran predio no es todo lo de don Hernán, esos 556.5 metros terminan convirtiéndose en el problema para ellos porque don Hernán les compró y en una compraventa está más que claro que efectivamente les entregó, pagó un dinero y listo. ¿Qué sucede? Intempestivamente aparece en escena el señor Rito Wilmer Melocano, a quien le venden, pues, al parecer todo el predio, y él termina revendiéndoselo a Exalta, empresa con la cual, a través de una empresa que él tiene, que se llama Proyercons SAS, tienen alianzas estratégicas, son socios estratégicos en sus compraventas inmobiliarias. Entonces acá uno empieza a darse cuenta de una serie de irregularidades, de acomodos, precisamente para que una persona como este señor, que es un empresario, que tiene una empresa constructora inmobiliaria y se dedica también a otras cosas, aparte de ser un contratista continuo de la alcaldía de Chía. Entonces, ahí es cuando, a razón de la pregunta suya y la manera en que él adquiere el predio a un precio y lo vende a otro, esa forma en que se vendió, eso hay que investigarlo más allá. Puntualmente vemos que se eleva el precio, pero también en un favorecimiento para que eso se dé de esa manera. Lo extraño acá es la forma tan inusual en que buscan ningunear los derechos a la propiedad que tiene el señor Hernán Tovar, y que a pesar de que don Hernán pagó con los ahorros de su vida, con el esfuerzo más grande, este predio de los 556.5 metros, ni el señor Rito Wilmer, ni la constructora Exalta, ni el abogado que representa a los herederos, a quienes le vendieron a don Hernán esa porción, ha sido capaz de devolverle el dinero al señor Tovar, porque en últimas uno puede deshacer un negocio, pero eso, a pesar de que en su momento hubo una intención de que sucediera, no se dio, y esta es la hora que el señor Tovar, primero le quieren quitar su predio, y segundo, nadie le ha pagado o le ha devuelto esa situación. Lo curioso es cómo quiere legalizarse con la alcaldía, como lo dijo la doctora Molina muy bien, para que esos 556.5 metros aparezcan como áreas de cesión hoy en día en terreno rural, ¿no?
y que ya ese tipo de sesiones están seriamente comprometidas, aunque cualquiera podría diferir y decir que como eso pasó hace 2 años, ya no aplica, pues resulta y pasa que acá lo cierto es que sí hubo un dolo y una manera en ejecutarse eh, una doble compraventa, porque dejan por fuera de la escritura al señor Hernán, y aquí es cuando uno se da cuenta de, venga, yo cojo entonces compro a 900, un ejemplo, y revendo a 1800, pero a mi socio, ¿sí? Ok. Porque es que yo tengo una empresa que se llama Proyectcon SAS, que es socia de Exalta, que son los que están haciendo ese proyecto en Rosa. Entonces, ahí es donde se ve una serie de cosas muy extrañas, pero que lo más singular y lo más descarado, porque es que no hay otra palabra para decirlo, y ya para finalizar, ¿sí? Esta intervención, es que puntualmente termine siendo el señor Rito Wilmer Melocano un contratista de la alcaldía de Chía que venía del primer gobierno del actual alcalde Donoso, o sea, el periodo 2016-2019. Sí. Luego siguió el periodo del señor Luis Carlos Segura, que hoy en día es candidato para la Cámara de Representantes, ¿sí? Ujú. Y, o sea, porque él fue alcalde, pero ahora es candidato, y de nuevo retoma el doctor Donoso su periodo, pero a la fecha, a pesar de todo, y a pesar de los cuestionamientos, a pesar de las preguntas que se han hecho en el seno hasta del mismo Consejo Municipal de Chía, el silencio es absoluto. Es como si uno no pudiera mencionar ese nombre. Es como si existiera una tara al respecto. Entonces es muy curioso que un contratista de la alcaldía, arriendos y adquisición de bienes inmuebles, se llama el contrato que tiene el señor Rito Wilmer Melocano, que ha venido en tradición varios periodos teniéndolo. Entonces, primero tiene un contrato con la alcaldía, fuera de eso es empresario, eso no es pecado, de construcción, de inmobiliaria, pero curiosamente es el que compra a título personal un predio y se lo revende a su socio estratégico como persona jurídica. Entonces, aquí hay una serie de situaciones que no sabemos si hasta presuntamente haya sido simulado que fueron 1800, pero simplemente era para como categorizar la manera en que se dio. Lo cierto acá es que hay 556.5 metros del señor Tobar aquí presente, que nadie le ha pagado por el dinero que él sí pagó por ese lote. Entonces, Correcto. hay una serie de situaciones y lógicamente aquí pues notar que un predio cueste de un momento o cueste hoy 5 pesos y mañana resulte costando 1000, eso es algo muy usual que se está dando. Ha sido bastante particular entender el poder que tiene el señor Rito Wilmer Melocano, que es la persona que aparece en la escritura, en la cual debió aparecer primero el señor Tobar, como decir, vendiéndole o como sea diferente, pero frente a lo que es ese espacio, esos metros, 556.5 metros, como eso era un gran englobe de predio, ahí ellos, lo voy a decir abiertamente, enredan de alguna manera a don Hernán, diciéndole, esperemos a que se desenglobe. Lo que sucedió fue que al final dijeron, no, venga Hernán, ya nosotros queremos como deshacer el negocio, pero nadie le devolvió, nadie le pagó. Esta es la hora que el señor no ha recibido un solo peso de lo que invirtió allí y sí tiene la amenaza de que le quiten su predio. Lo curioso es lo siguiente, Rito Wilmer Melocano nunca ha podido ejercer posesión de ese predio. O sea, nunca ha podido decir, esto es mío, y qué curioso es que el señor, sin haber tenido la posesión del predio, revenda Exalta y Exalta tampoco ha podido ejercer la posesión del predio porque es del señor Tobar. Entonces, obvio, en una promesa de compraventa, la trampa lastimosamente fue dejarlo por fuera de la escritura, no sé bajo qué artificios y demás, pero lo cierto es que por eso el señor Tobar inició una serie de acciones legales entre civiles y administrativas y hoy en día penales, porque al principio no, por extrañas razones, no le admitieron la denuncia en fiscalía, pero esa denuncia en este momento sí está vigente y está andando. Era lo que Bueno, perfecto. Entonces, esta pregunta pues va dirigida a don Hernán y es que de acuerdo al registro fotográfico, su actividad económica en el terreno de 556.5 metros cuadrados pues es bastante visible. ¿Por qué cree que las personas inmersas en la compraventa del predio de 2.868 metros cuadrados desconocieron su posesión, don Hernán? ¿Por qué
se dio esta situación. Y sobre todo antes de la diligencia policiva del inspector. Lo que yo creo, porque después de eso, después de que ellos me llamaron a conciliar y me denunciaron en el juzgado primero para disolverme el contrato en el 2018, nunca más volvimos a saber de ellos, no contestan ni nada. Lo que yo creo es que ellos la vieron fácil cuando Rito Wilmer les propuso que les compraba todo y que Ernesto se encargaría de resolver esos 556 metros. Entonces yo lo que creo es que Rito Wilmer le quedó debiendo plata a ellos hasta que Ernesto no le resolviera el problema acá. Como eso no se pudo disolver ese contrato, o sea, eso siguió vigente, entonces cuando a mí me entrega en el juzgado de Zipaquirá en el 2020, que me sigue mi promesa de compraventa en firme, me la adjudica, la constructora de Salta viene a negociar conmigo. Ellos se acercan, cuando yo gano ese caso, se acercan a negociar conmigo, que les venda el lote, que ese lote, pues que no sirve para nada y que no vale nada, pero que se lo venda. Entonces ahí yo les digo, no, pues que yo no vendo mi lote porque pues yo lo compré y tengo mi negocio, que de eso es que yo vivo. Que no, que se lo vendiera, que eso ahí no me dejaba construir nada, que no sé qué, pero que les vendiera, pero que eso no servía para nada. Entonces, en últimas, pues les dije, pues bueno, ya después de que habíamos alegado ahí como una hora que les vendiera y que les vendiera, yo les dije, pues vale 1.200 millones, si me traen 1.200 millones ahorita, pues se lo vendo, pero el resto no. Que no, que eso valía mucho, que eso no valía todo eso, pero que ahí igual eso no servía para nada, que a mí no me dejaban construir nada ahí, que eso no. Yo le dije, yo no necesito para hacer construcciones, yo necesito es mi lote para parqueadero, para cuando yo esté viejito poner una hamaca y cuando esté más viejito unas gallinas, unos marranos y cuando me muera que me entierren ahí. Eso fue lo que les dije a ellos cuando ellos vinieron a negociar conmigo, los de Salta, el señor Luis Parada, que es el gerente de la constructora. Pues eso fue mandado por Rito Wilmer, porque son Don los mismos. Hernán, tengo otra pregunta y es si su merced sabía que su terreno había sido englobado en el proyecto Palo de Rosa y que posteriormente fue cedido al municipio. Esa es una pregunta, y también si la alcaldía realizó algún tipo de acercamiento previo a la diligencia policiva. Yo sí me entero en el 2017 que Rito Wilmer le habían adjudicado todo el terreno y yo lo llamo a él y le digo que yo tengo una porción de terreno ahí donde él compró, que necesito que cuadremos eso. Y él me dice que él no tiene nada que hablar conmigo, que se encargan los abogados. Y desde ahí me cortó la llamada. Eso fue a mediados del 2017. ¿Y la alcaldía realizó algún acercamiento antes de la diligencia policiva? No, la alcaldía llega en mayo, es que no sé si es el 20 de mayo. Sí. Llega Educardo presentándome una escritura que está registrada y que viene a reclamar el predio. Entonces yo me presento y muy decentemente me presenté con mi nombre, dije, sí, yo soy Hernán Tovar, soy el dueño del lote, no entiendo qué está pasando con él, porque yo no he vendido mi lote, le dije, yo no he vendido mi lote, ese es mi lote, yo estoy aquí. Dijo, no, pero es que ahí no aparece ningún dueño. Le dije, perdón. Le dije, pues aquí estoy, usted está viniendo a preguntar, porque es la primera vez que vienen ellos. Esa fue la primera vez que ellos vinieron, y vinieron fue con escritura en mano, porque no habían venido antes. Digo, no, es que el lote pertenece a la alcaldía y es espacio público y usted lo está invadiendo y ese predio de le dije, no, señor, está mal ese documento porque yo no he vendido mi lote. Que no, que él tenía una escritura legítima, legalizada, registrada. Y ahí es cuando inician la diligencia que yo estaba perturbando. Pero ellos nunca se presentan a hacer venir y mirar qué es lo que hay en el lote que les va a entregar es alta, sino que de una vez vienen con escritura en mano. Y eso es un paso que ellos hicieron mal porque ellos no pueden hacer eso. Cualquier persona que vaya a comprar un lote, que le vayan a regalar, que le vayan a entregar, tiene que venir a mirar qué es lo que le van a entregar y en qué estado está. Y ellos no lo hicieron. Ese es el error de la alcaldía. Ok, bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Marta y es ¿qué derechos pues le han vulnerado a su cliente y por qué precisamente el terreno de su cliente es el que se cede al municipio? ¿Sí? ¿Qué acciones jurídicas se han adelantado pues en representación de su cliente?
¿Y cuáles son las pretensiones a este momento, doctora Marta? Bueno, pues en ese momento el derecho que se le ha vulnerado a Hernán es el derecho a la propiedad, porque él efectivamente, como lo mencioné desde el principio, él compró el lote, compró esos 556 metros y pues lo que se hizo, lo que se ha pretendido es despojar a Hernán de ese predio del cual le pertenece de manera arbitraria y haciendo uso de unos mecanismos judiciales como es el convertir el predio en uso público para desalojar a Hernán sin pagarle un solo peso por el predio. ¿Qué hace? ¿Cómo son las medidas que toma la empresa Exalta? Porque son estos últimos los que hacen las acciones para despojar a Hernán, porque como lo mencioné desde el principio, tanto los herederos de Vargas como el señor Rito Wilmer respetaron los 556 metros, porque alinderaron el predio siempre respetando los 556 metros. Por eso Hernán siempre desempeñó su labor de restaurante allí en ese predio y allí funcionaba el parqueadero y las mesas y todo eso, porque nadie le dijo nada, ni devuélvame ni entrégueme, porque ellos sabían que ese predio era de Hernán Tovar. Solamente a escondidillas, porque esto fue lo que hicieron estas personas, la administración municipal de Luis Carlos Segura, en cabeza de su director del IDUBI, don Eduardo Espinosa, lo que hicieron fue ayudarle a la empresa Exalta a defraudar a Hernán Tovar, porque lo que ellos, como Hernán Tovar, le proponen, le dicen, venga, véndanos el predio que ahí no se puede construir nada, y Hernán les dice, no, no se lo voy a vender. Entonces ellos buscan un mecanismo y es entregar las sesiones al municipio y incluyen los 556 metros, los escrituran, pero obviamente esa escritura la elevaron el 31 de diciembre del año 2021 tal vez, como te digo, a escondidillas, y solamente hasta el mes de mayo del año 2022 aparece la inspección de policía con el señor Eduardo Espinosa a decirle a Hernán Tovar, buenas tardes, venimos a recuperar el predio del municipio. ¿Cómo que el predio del municipio? Sí, es que esto es del municipio. ¿Desde cuándo? No, mire, aquí hay una escritura. Ya le muestran la escritura de la venta real, de las sesiones hechas al municipio. Entonces, esta es un fraude y realmente han sido bastante arbitrarios. La autoridad municipal, pues de Luis Carlos Segura, del señor Luis Carlos Segura y del señor Eduardo Espinosa, porque una vez hacen la escritura y van al predio con la escritura y le dicen a Hernán Tovar, que eso fue una diligencia hecha en mayo, le dicen a Hernán Tovar, mire, esto es del municipio porque ya son sesiones de áreas de uso público. Efectivamente, se está defraudando a mi cliente, al señor Hernán Tovar, cuando la administración se está prestando, la administración del señor Luis Carlos Segura, en cabeza de director del IDUBI, el señor Eduardo Espinosa, acepta la propuesta de la empresa Exalta de recibir unas sesiones con un predio que a la luz pública, porque no era, es que nadie sabía, no, a la luz pública sabía que ese predio estaba en posesión de Hernán Tovar, que allí funcionaba un restaurante, y no, ellos sabían que había un proceso porque Hernán Tovar tenía unos derechos sobre ese predio. Entonces, la administración se presta para ese fraude y acepta recibir las sesiones a escondidillas mediante una escritura pública. Y cuando tienen la escritura, ni siquiera inmediatamente se le hacen la escritura, sino esperan 4 meses, o sea, en el mes de mayo, aparecen con la inspectora de policía de su momento, que era la inspectora de bolsillo, digo yo, porque manejando el código a su manera, interpretándolo como quiso, despojó a Hernán, le acabó con su actividad comercial, que se lo refuté varias veces porque el señor Hernán Tovar, se lo dije a la inspectora, desde el año 2008 viene funcionando su restaurante, ese es su sustento, el de su familia, con ese estaba pagando sus créditos, y la señora, en ese momento, la inspectora de policía, que era doña Erika Alejandra Vergara, decretó el statu quo, y el statu quo fue, se acaba la actividad económica, se cierra el restaurante y aquí no puede volver a entrar nadie más.
y al contrario, le dice a los señores de Exalta, cierren el predio con las tejas que ellos tenían allá listas para la diligencia y despojaron a Hernán. En ese proceso, pues ya desde el año 2022, ya vamos para 4 años peleando por ese predio, luchando contra las autoridades, porque esto es una pelea contra el poder, porque nosotros mostramos nuestros derechos, o yo demuestro el derecho que tiene Hernán, pero estoy peleando contra la gran maquinaria que es la administración municipal, donde el IDUBI le dice a la inspección, desalójela, sáquelo. Y espere un momentico, este es un problema entre el municipio y Hernán Tovar, porque Hernán Tovar no le está robando nada al municipio. Este es un problema entre el municipio y Exalta. Y lo único, la parte sencilla y la razón de este conflicto, de este proceso, es que Exalta le pague a Hernán Tovar los 556 metros. Una vez se los pague, entrégueselos al municipio, haga las sesiones, haga lo que quiera, pero páguele a Hernán. Y eso es lo que no han querido hacer. Esa es la parte que brincaron y desafortunadamente la administración se está prestando para eso, para que la empresa Exalta robe a Hernán y le pague las sesiones al municipio. Lo único que nosotros hemos pedido en este proceso es que le paguen a Hernán su predio, sus 556 metros que él los trabajó, él los pagó, él luchó, eso fue toda la vida él trabajando y luchando para tener su patrimonio, para mantener a su familia, y se lo despojaron con ayuda de la administración municipal, de Luis Carlos Segura y el señor Eduardo Espinosa. Sí, muy, muy triste esta situación. En fin, sí, se percibe realmente como una injusticia. La siguiente pregunta es para Iván y es si considera posible que Rito Melo, con base en la relación contractual con la alcaldía, se haya favorecido, primero, con información privilegiada del municipio para obtener ganancias inmobiliarias exorbitantes y segundo, con la orden de adelantar una diligencia policiva express que pues presuntamente pues se vulneran los derechos del señor Hernán. Entonces, ¿qué dice al respecto, Iván? Pues mire, realmente el señor Rito Wilmer Melo Cano se convierte en un personaje que tras bambalinas, más allá de ser un contratista y ser un empresario, tiene toda la información. Usted considero que es muy importante la pregunta que hace. Para mí sí tiene información privilegiada de primera mano, es contratista de arriendos y adquisición de bienes inmuebles para el municipio de Chía en diferentes administraciones, vuelvo y lo repito, como lo dije en la primera intervención. Lógicamente, para nosotros ha sido bastante complicado poder dar con el señor. Hemos tratado de comunicarnos con él, hemos tratado de hablar con él, pero ha sido imposible. O sea, es muy complicado entender que una persona como él, primero contratista, es que este caso en particular reúne un conflicto de intereses, pero absolutamente grande. Un conflicto de él como contratista de la alcaldía, en el sentido de que precisamente por la adquisición de bienes inmuebles y demás, en todo lo que concierne al IDUBI y el tema del espacio público, se han querido entregar unas áreas de cesión y pues el señor es contratista de la alcaldía, ¿cierto? Pero curiosamente compra a título personal un predio y lo que no se entiende es en qué momento, cuando adquirió el predio, saneó la situación con el señor Tovar y le dijo, venga, señor Tovar, usted tiene una promesa de compraventa, no ha podido disolver esta situación, yo voy a comprar esto, yo le voy a pagar esto o le ofrezco esto. Nada, es más que evidente el poder que tiene este señor. Ahora, imagínese el señor siendo representante legal de la firma Project Cont SAS, que también opera en Chía, me imagino que en otros municipios, pero Project Cont SAS entrega, por ejemplo, con Exalta SAS, premios a los que adquieren bienes inmuebles de las propiedades que ellos venden. En este caso de Palo de Rosa,
puntualmente hay otros proyectos donde sabemos que está el vínculo y que el señor Rito Wilmer Melocano pues es el gerente de esa empresa. Entonces, ahí viene uno a entender una serie de situaciones muy curiosas, porque esto está lleno de curiosidades, pero de infamia totalmente contra el señor Tovar. ¿Por qué? Porque es increíble, y lo reiteraré siempre, cómo es posible que en esa danza de millones, que yo compro a un precio y revendo a Exalta casi que al doble, y resulta que Exalta es mi socio, y yo soy contratista de la alcaldía, ninguno de los gobiernos municipales a la fecha le haya puesto tara al asunto. Hemos buscado que de alguna manera la actual administración como ponga unos correctivos al respecto. Esperamos de igual manera que no se cometa un atropello mayúsculo y que en sí se reconozca que efectivamente lleguen a un acuerdo con el señor Tovar, páguenle su predio o en últimas pues dejen en paz esa situación, porque no es posible que se esté instrumentalizando a una alcaldía para recibir un predio viciado, un predio como cesión, para básicamente poder decir, deshagámonos de este problema y ahí ya quedó legalizado. O sea que ni plata el señor Tovar se supone va a recibir por lo que sí pagó. Y se vuelve al origen. ¿Qué fue lo que pasó entre Luis Ernesto Vargas, el abogado que representaba a quienes le vendieron al señor Tovar, con el señor Rito Wilmer Melocano? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿A dónde llegaron esas situaciones? Porque hay una serie de interrogantes que de igual manera pues se tienen. El poder que de alguna manera puede tener este señor es más que visible, y lo más curioso es el silencio también de la administración municipal en ese sentido. Dos, del Consejo Municipal de Chía, porque es que se ha expuesto allá por disculpe don Hernán, usted lo ha hecho en una, dos o tres ocasiones que tuvimos oportunidad de estar allá, y el suscrito también lo ha hecho. Hemos hecho publicaciones, hemos llamado a las personas que están vinculadas a esto, y por ejemplo, a mí me llama a reclamarme el hoy candidato señor Luis Carlos Segura, que fue alcalde 2020-2023, a reclamarme que cómo es posible que yo ponga una cosa que salió en unos comentarios de Noticias 1, que se supone lo vinculan a él con el señor Rito Wilmer. Yo le digo, hágale el reclamo a Noticias 1 en las redes sociales, pero más bien yo le hago una pregunta: ¿cuándo le van a solucionar el problema al señor Tovar? Porque es que aquí ninguno está hablando de eso, sino todos sí o sí es a que ese predio ya es de la alcaldía, y resulta que la alcaldía, como también es posible, y por eso se hacen llamados a la Procuraduría. Hay procesos donde está investigado el señor Educardo Espinosa, que era el gerente del IDUBI en el gobierno de este señor. De igual manera, hay serios cuestionamientos sobre el actual gerente del IDUBI y sobre todo lo que ha pasado en este periodo, que a pesar de conocer la controversia, a pesar de conocer la situación, como bien lo dijo don Hernán cuando intervino, hizo en su primera intervención, el mismo doctor Donoso reconoció a través de documentos de la alcaldía que el predio era del señor Tovar cuando hicieron un tema de un vallado, un cerramiento de un vallado por un tema de contaminante que había en la época entre el 2016 y 2019, que fue su primer gobierno. ¿Cómo es posible que en este segundo, pues, él en el entendido de todo esto, él puede resolver esta situación, pero pues la verdad uno aquí no comprende es la voluntad de resolver algo con una persona, un ciudadano, que me imagino se buscará en momentos electorales, a ver, venga, vote por mí, pero no le están resolviendo una situación compleja, una situación que compromete su patrimonio, que realmente acabó con el negocio con el que estaba, como lo decía la doctora Marta muy bien, con el cual pagaba sus créditos, sus deudas. Entonces, pues, ponen a una persona en aprietos, una persona que no le ha hecho daño a nadie, sino trabajar juiciosamente, y nadie le devuelve el tema. Y eso es muy complicado, y lo digo porque realmente aquí hay unas preguntas que quiero dejarlas como latentes acá, porque realmente uno se queda pensando, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué don Hernán no ha recibido el dinero? Deshagan el negocio y devuélvanle a don Hernán y esto no estaría pasando, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué creyeron? Que don Hernán, pues de pronto, no sé, ¿qué pensaron? Dijeron, no, eso aquí no pasa nada, eso no. Y pues bueno, aquí como bien lo han dicho, ya van varios años trazables en los cuales tanto civilmente y administrativamente la doctora Marta Molina ha estado al frente de esta situación.
ya penalmente el tema se escaló en la fiscalía. Estuvimos en pasados días con don Hernán averiguando y viendo a ver de qué manera pues esto va avanzando, pero aquí nos preocupan mucho las arbitrariedades que ha cometido la Inspección Sexta. Y acá también hacemos un llamado importante para que la Fiscalía se pronuncie cuanto antes. ¿Por qué? Porque en últimas, de verdad que acá tiene que darse unas medidas en que nadie puede tocar ese tema y que se sanee lo que está ocurriendo. Porque es que mire que ante Noticias 1, curiosamente, al periodista Camilo Galán, que fue el que hizo esta nota, a él le contestan en un derecho de petición al noticiero, dice la alcaldía que todo está en orden, que no hay ningún problema. Entonces ellos mismos están mintiéndole a un medio de comunicación, ¿sí? Directamente, que, o sea, le están diciendo que desconocen que hay demandas civiles al respecto, que hay denuncias, que hay un debido proceso. Entonces, según ellos, todo está perfecto, no pasa nada. ¿Cuál es esa necesidad de tratar de tapar el sol con un dedo y no reconocer que aquí se está cometiendo una arbitrariedad y que, por ejemplo, ¿quién recibió realmente el dinero de Rito Wilmer Melocano con el cual se supone compró el predio al abogado Vargas Pineda con poder de los vendedores originales? ¿Cuánto dinero pagó Exalta SAS a Melocano, aliada comercial de Proyercon SAS, empresa del contratista de la alcaldía, por la compraventa posterior, que usted muy bien dejó claro, él compró a un precio y vendió a otro, pero son socios. Y mire que esto trae una serie de situaciones en las que se queda uno pensando, ¿cómo es posible que la alcaldía insista en reclamar ese predio como cesión si conoce las controversias legales existentes? ¿A dónde está la ética? De verdad, ¿dónde está la Procuraduría más juiciosa, más vigilante? La misma personería de Chía creo que ha estado muy distante de este proceso con el señor Tovar, y pues la verdad uno queda pues atónito y esperemos que la denuncia penal pues lógicamente vaya logrando también algunas medidas y algunas situaciones que coadyuven dentro de lo que está sucediendo, porque la verdad uno acá queda realmente como perdido, es frente al descaro que suscita esto. Hay algo que me llama mucho la atención. Yo en su momento también se lo he dicho a la doctora Marta, a don Hernán, y es lo siguiente, o sea, es que de estos interrogantes que se hacen y todo lo que ustedes han escuchado hoy acá, es curiosísimo saber que existe un proceso ejecutivo singular donde Exalta SAS tiene a Rito Wilmer Melocano demandado, o sea, a su socio. Lo tiene demandado en un tema que aparece acumulado desde el 2022. Pero sin embargo, ¿sí? Después siguen siendo socios comerciales a través de la razón social Proyercon SAS. A veces uno se pregunta, ¿será que eso son simulaciones? Porque es que es muy curioso. Vuelvo y le digo, esa firma que yo les insisto, Proyercon SAS, es de Rito Wilmer Melocano y es aliada estratégica de Exalta en entregar premios en todas las ventas inmobiliarias que hacen. O bueno, en lo que tenemos registrado como pruebas, porque todo esto lo tenemos en acervos probatorios. Entonces acá uno dice, ¿a qué se está jugando? Y eso es lo que uno no entiende también de estas situaciones, porque la verdad, el señor contratista de alcaldía, representante legal de una empresa que es socia de la empresa que le compró un predio a él como persona natural, pero que le quiere entregar sesiones a la alcaldía de la cual es contratista. O sea, esto es la locura, realmente es la mamá del conflicto de intereses en Chiapas y Dinamarca. Bueno, muchas gracias, Iván. Doctora Marta, tengo una inquietud y es si conoce qué instrumentos de planeación urbana se han desarrollado en Palo de Rosa que les permita que un suelo rural pase a tener un uso urbano. Y para este caso, ¿por qué no es viable que la cesión de espacio público se realice en suelo rural? ¿Por qué la inspectora adelantó una diligencia de perturbación a la posesión, que es la figura que utilizaron, y no de restitución de espacio público? Y en ese sentido, ¿cuál es la posesión que protege la alcaldía? O sea, eso es lo que está, pues también surge como interrogante. Sí, efectivamente, en varias oportunidades, ese fue uno de los requerimientos que yo le hice a la inspección de policía, porque obviamente la facultad que tienen las inspecciones de policía
no pueden adelantar procesos de restitución. Ellos tenían, no pueden tener en cuenta la titularidad de los predios. La labor de ellos es de observar, que fue el proceso que ellos iniciaron el IDUBI por perturbación a la posesión. Entonces, durante todo el proceso se ha probado que el IDUBI nunca tuvo la posesión ni siquiera por un segundo del predio, que quien ha venido ejerciendo la posesión ha sido Hernán Tovar, que era esta institución, esta inspección no tenía la facultad para conocer de este tipo de procesos. Sin embargo, ellos, como les mencioné, hacen caso omiso a la ley y han mantenido vigente el proceso de perturbación a la posesión, que es lo que ellos, es la querella policiva que ellos instauraron, el IDUBI. Allí desarrollaron un proyecto, es una torre, es un proyecto de vivienda, y en ese proyecto de vivienda obviamente tenían que hacer el pago de sus sesiones y les pareció muy fácil pagar las sesiones con un predio que no era de ellos, sino que pagarlo con el predio de Hernán Tovar. Sin embargo, cuando ellos hacen el pago de las sesiones, ese decreto estaba demandado y mediante el fallo del juzgado administrativo que quedó en firme por el tribunal, se prohibió que se hiciera el pago de las sesiones en áreas rurales. Y este predio corresponde y se encuentra ubicado en un área rural. Este fallo fue más o menos en el año 2024. Y a partir de ese momento es que yo les he venido requiriendo al IDUBI, ya en la administración actual, que es al señor Leonardo Donoso y al señor Jaime Muñoz, que obviamente primero ellos no han recibido las sesiones. Una cosa es que hayan elevado a escritura pública el pago de las sesiones, pero recibirlas materialmente no lo han podido hacer, porque hay un tercero que reclama mejor derecho, pues no han podido hacer efectiva la entrega material de las sesiones. Entonces, cuando no lo han podido materializar en la entrega de las sesiones, pues el camino fácil de la administración es requerir a la empresa Exalta para que solucione el problema del pago de las sesiones o que se las pague en otro sitio o en dinero. Pero ese es el tema que no ha querido el IDUBI acatar, sino continúan en una lucha que no les corresponde. Y posteriormente, con el fallo del juzgado administrativo, les dije, ahora, a pesar de que ustedes no han podido tener la posesión no han recibido materialmente las sesiones, ahora sí es que no las pueden recibir, porque estas sesiones las están pagando en un área rural y con el fallo del juzgado administrativo, pues ustedes no pueden recibir sesiones en el área rural. Pero obviamente lo que mencioné son los mecanismos, son las propuestas, son las objeciones que presentamos al proceso, pero para ellos esto no importa, no escuchan, no responden y continúan con sus acciones arbitrarias para desalojar a Hernán Tovar del predio. La última diligencia fue el año pasado y pues afortunadamente no lograron hacer eso, precisamente porque como el proceso se fue llevado de manera arbitraria, sin cumplir con el requisito mínimo que otorga el código, y es, oiga, señor inspector, usted para poder adelantar un proceso, primero tiene que individualizar el predio, tiene que determinar sobre qué área están reclamando. Entonces, la inspectora del momento, la doctora Erika Alejandra Vergara, en su afán de despojar a Hernán del predio y entregárselo al IDUBI, se le olvidó delimitar el predio sobre el cual estaban adelantando la querella. Entonces ella simplemente ordenó el statu quo, ordenó el cerramiento, pero nunca delimitó el predio del cual estaban despojando a Hernán. Luego viene el inspector de turno y dicta un fallo y declara a Hernán Tovar contraventor, pero también se le olvida decir contraventor de qué, sobre qué área, sobre qué espacio es lo que declara contraventor. No, lo declaro contraventor y lo ordeno el desalojo, y entonces ahí quedó el fallo. Cuando la inspectora de turno, que es en la que está en este momento,
viene a hacer la diligencia que del fallo que había dejado el inspector anterior, pues no lo pudo materializar, porque cuando ella llega, de hecho ella, como ella apenas había asumido el cargo, entonces ella vino a entregarnos a entregarle un predio que ya era de Exalta. Entonces ella empieza a caminar, a ingresar a los predios de Exalta, y es cuando yo en la diligencia le digo, doctora, ¿para dónde va? No, voy para Exalta. Entonces le dije, bueno, vaya para Exalta, nosotros no tenemos nada que hacer allá. El predio sobre el cual estamos adelantando la diligencia está aquí, en esta parte. Obviamente, le pido para que ella pueda hacer su diligencia de entrega que iba a hacer en su momento, doctora, ¿nos permite los linderos? El predio debe estar plenamente identificado e individualizado para poder hacer la entrega. Y ella empieza a leer los linderos de otro certificado de tradición y libertad que le habían pasado ahí por debajo de cuerda. Entonces, cuando ella ya se da cuenta que empieza a leer unos linderos y yo, doctora, ese certificado no corresponde al predio de Hernán Tovar, los linderos son otros, entonces empieza a buscar en la carpeta y se da cuenta que efectivamente el predio no está plenamente identificado. Pues no le quedó otro camino que suspender la diligencia. En este momento hay un fallo donde declaran a Hernán Tovar contraventor, pero no saben de qué, no saben sobre qué área. Por supuesto, es un fallo que la inspectora no puede materializar, a menos que lo haga como lo han venido haciendo las otras administraciones, de manera arbitraria. Pero hoy el fallo como está, no lo pueden materializar porque ahí declaran a Hernán Tovar contraventor, pero no saben de qué, sobre qué área. Entonces, de hecho, el último escrito que le pasé a la inspección de policía fue solicitándole que pues ese proceso ya tiene que cerrarse, que se devuelvan las cosas, que le devuelvan el predio a Hernán, porque la diligencia o todo el trámite que se adelantó y concluyó en un fallo que no se puede cumplir, que no se puede materializar. Y estamos ahí estancados en esa, por eso nos gustaría que también la Fiscalía interviniera para que, pues, aquí se le está causando un perjuicio muy grande a Hernán Tovar, porque nosotros sí hemos utilizado todos los mecanismos que la ley nos otorga, de los recursos, de los mecanismos de solicitud, de donde le probamos a la administración municipal, venga, este predio es de Hernán lo compró, él lo ha tenido la posesión, el municipio, ni Dubi, ni Exalta, ni Rito, ni nadie ha tenido la posesión, ha tenido Hernán Tovar durante todos estos años. Reclámele a Exalta para que Exalta se lo pague. Y fuera de eso, si quieren iniciar un proceso, pues inicien un proceso, porque ya la inspección no está dentro de las facultades, porque cuando Hernán tenía la posesión del predio llevaba como 10 años y la inspección no puede conocer procesos de situaciones que hayan transcurrido más de 4 meses. Cuando la inspección vino a reclamar, hacía 6 meses se había escriturado. Y Hernán llevaba como 8 teniendo la posesión sobre el predio. Mejor dicho, desde todos los puntos de vista, todos los términos para la inspección de policía fueron, se le cumplieron todos los términos. La inspección no puede en este momento hacer efectiva el fallo judicial, el fallo que otorgó su antecesor. Y si lo hace, lo hará haciéndolo de manera arbitraria. Y bueno, pues nosotros hemos acudido al mecanismo de la tutela, tenemos un proceso por perturbación a la posesión ante el juzgado del municipio de Chía, proceso que también lo han dejado dormir, y ya el año pasado, a finales, el 19 de diciembre, por pérdida de competencia, por no haberle dado el trámite, haber dado la celeridad al proceso, perdió competencia el juzgado primero, ahora lo toma el juzgado segundo, y pues bueno, estamos en manos de las autoridades, pero queremos una autoridad justa, una autoridad que efectivamente lea los documentos, pero con objetividad. No, aquí no se trata ni de Hernán Tovar, ni del municipio, ni de nada, solamente que se lean los documentos y se determine que sí hay un propietario antes de las sesiones, y es Hernán Tovar, y que perfectamente que Hernán no se va a oponer, digo yo,
y que estoy hablando, pero bueno, él también tendrá su posición. Pero bueno, si es de tanta necesidad, porque como prima el interés general sobre el particular, y si el interés general es que allí tiene que haber unas sesiones del municipio, pues no nos podemos oponer, que lo haga, pero que le paguen a Hernán lo que es de él y no lo despojen como lo están haciendo de esa manera tan arbitraria. Sí, señora. Bueno, ya entonces con esta intervención finalizamos este programa. Desde Contraportada agradecemos la presencia de ustedes, a la audiencia que pues va a seguir este caso. Nos quedan aún muchos interrogantes todavía. Esperamos continuar profundizando y visibilizando este caso. En primer lugar, esperamos que se actúe en justicia, que se restablezcan los derechos del señor Hernán Tovar, que le reconozcan la inversión que realizó en el predio y segundo, que se aclare por qué pues, se aumenta exponencialmente el área de un predio, así como su valor. Y si esto tiene que ver pues con relaciones de poder, esperamos pues que no sean temas relacionados con despojo, con volteo de tierras, y pues que también pues mirar cómo se incorpora un suelo rural de la sabana de Bogotá al desarrollo inmobiliario de una manera tan eficiente. Entonces quedan pues muchas cosas por aclarar. Estamos agradecidos por pues exponer este caso. Yo quisiera pues darle un espacio sobre todo a don Hernán para que pues un mensaje final que pues su merced quiera pues a todas expresarle a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos sigan, un mensaje que su merced quisiera que llegara. Bueno, muchas gracias. Yo quería resaltar algo ahí de la escritura que trajo el IDUI. Esa escritura la hicieron el 30 de diciembre del 2021 y la registraron en febrero del 2022 con la escritura que vino en la reclamación Educardo. No, pues que se haga justicia porque es que lo que están haciendo, pues yo creo que no solo conmigo, hay más personas que pueden estar en estos casos, sino que no tienen de pronto la capacidad de denunciar porque les da temor, porque la verdad da temor. Yo Sí. me siento muy temeroso porque las únicas personas que... Yo no me meto con nadie, yo lo único que hicimos con mi esposa fue trabajar Sí, y claro. pagar los impuestos a la alcaldía para ser un microempresario y que lo acaben así a uno de un momento a otro es muy triste porque es que no es solo que le acaben el negocio, acabaron con mucha la vida crediticia que teníamos, La estamos endeudados, supervivencia. Mm. los bancos nos tienen, mejor dicho, hasta el cuello. Creo que hasta tengo una denuncia ahorita en el juzgado segundo por una deuda que tengo en el banco que no pude seguirla cumpliendo Ah, a respecto de lo que pasó con lo que vino y me hizo la inspectora, que no pude seguir pagando mis deudas y entonces tengo una deuda bastante larga en el banco y creo que me van a embargar. Pues igual no tengo nada que me embargue porque yo lo único que tenía pues era ese negocito ahí que me dejaron ahí viendo un chispero, así como él dice. Y lo otro con mi familia, ha sido muy duro con mi sí. familia superar esto porque es muy grave, o sea, una cosa es contar y una cosa es lo que uno vive y se siente. Entonces ha sido bastante cruel y que la alcaldía no se ponga, no se ponga, no mire esto, o sea, ellos miran, defienden a los de alto poder y es muy triste, se siente uno con la administración porque no debe ser así. Y yo he hablado con Luis Carlos Segura, hablé con Donoso, estuvo acá otra vez ahorita el año antepasado que él subió, lo traje otra vez acá, le expliqué, miramos, me citó a una reunión, hablamos, dijo que él no podía recibir esas sesiones, que eso tenía que revisarse porque eso estaba mal. Yo le dije, vea, le recordé todo y él dijo, no, aquí funcionaba el negocio porque él lo tiene presente. Entonces todo le resalté, pero es muy triste sentirse uno abandonado por la administración. Y aquí defienden a las constructoras porque a ellos
Si quieren hacer una construcción en un lago, se la dejan y usted vaya a pedir una licencia a ver si le dejan, no le dejan. Entonces, muy triste porque acá en este sitio era una zona de granja donde no podían construir, pero igual lo hicieron, así arbitrariamente. Muchas gracias y pues lo que se pide es que se haga justicia. Igualmente esperamos un trato justo para usted, para su caso, para la situación. Pues desde acá le pedimos a las autoridades que se pronuncien en justicia, que resuelvan pronto, porque pues es una situación también que compromete la supervivencia de don Hernán. Entonces agradecemos a todos por escucharnos hasta este momento. Los invitamos a compartir estos contenidos, a suscribirse, a darnos like. Y don Hernán, le deseamos la mejor de las suertes y que todo se resuelva en justicia como corresponde. Entonces nos despedimos de Contraportada, agradecidos con todos ustedes. Entonces nos veremos en una siguiente emisión. Esperamos que para contarles cómo se resuelve el caso. Entonces, muchas gracias, muy amables. Que tengan muy buena tarde para todos. Muchas gracias, muy amables de verdad. Muy gracias. Amables. Gracias.